Hoy yo quisiera compartirles a ustedes una presentación que hemos preparado que tiene una estrategia integral para la reactivación del sector edificador. Aquí están conmigo el ministro Malagón, Juan Emilio Posada, el vice Ruiz, Víctor Muñoz, nos acompaña Clara también por vía virtual. Y quiero empezar por hacer una reflexión de las cifras que nosotros tenemos a este momento, donde estamos enfrentando una pandemia que tiene quizás las implicaciones más difíciles que el mundo haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y esos son efectos que se sienten en todo el planeta. Ahora más tarde me voy a referir a los aspectos del manejo de la pandemia. Pero me gustaría que, viendo el comportamiento de la pandemia y comparando abril del 2019 con abril del 2020, nosotros nos damos cuenta que esta situación nos ha traído una disminución en las ventas, que puede ser cercana al 68%. También, frente al año pasado, un aumento en los desistimientos de 8.5 puntos. El aplazamiento en las iniciaciones, comparado a abril 2019 con 2020, nos trae a nosotros un aplazamiento grande. Es casi 90% el aumento. Y el aumento del área que también se ha afectado desde el punto de vista de parálisis por las circunstancias, pues podría estar de abril a abril en el 32%. Yo empiezo por ahí, no para empezar con halo pesimista, ¿no?, sino para entender cuál va a ser nuestra estrategia y cómo la estamos vislumbrando y qué queremos que se aplique de manera rápida. Y por eso esa estrategia nosotros la tenemos centrados en tres actores: el de los constructores, donde están ustedes, el de las entidades territoriales y el de las familias. Y me gustaría empezar por las acciones que hemos venido adelantando a lo largo de esta pandemia para que pudiéramos darle señales claras al sector constructor. Y ahí hay 4 medidas que son fundamentales y las quiero describir. La primera, hemos tenido claro desde el primer día, enfrentando esta pandemia, que aquí no hay un dilema falso, que aquí no hay un dilema, que aquí hay un falso dilema, y que no debería existir un dilema entre la protección de la vida y la salud y el desarrollo económico y social. Claramente, sin salud no hay desarrollo, pero sin desarrollo no se mejora la salud. Por eso siempre hemos concebido la reactivación de esa vida productiva con responsabilidad, con protocolos, con distanciamiento, etc. Y por eso en esas primeras medidas que hemos establecido para el sector de la construcción con ustedes, está la adopción de los protocolos de bioseguridad. Y si vemos esta gráfica nos damos cuenta que la resolución 682 del Ministerio de Salud nos permitió de la mano con ustedes dar ese inicio de reactivación de vida productiva. La segunda, muchos de ustedes nos decían que hay una preocupación inminente, las licencias de construcción. ¿Qué hacemos? Muchas licencias se van a vencer en los próximos meses. La ampliación de esas licencias, de la vigencia de esas licencias, por un periodo de 9 meses, también era para darle tranquilidad al sector y mantener el espíritu de inversión de manera realista. La tercera medida, la apertura de las salas de ventas, que el decreto 749 permitió ya desde el 1 de junio darle cabida, impulso, para que hubiera una conexión con los potenciales clientes. Y la otra que es bien importante, que fue bastante
celebrada. Las certificaciones de trabajo en alturas a partir de la circular 035 de 2020, que tiene además hasta el 30 de septiembre de vigencia. Si a mí me preguntan cómo podría describir el impacto de estas medidas, pues yo se las resumo en estos tres importantes indicadores que van a ver a continuación. Y es que a la fecha, con las medidas que se han dispuesto y que se han trabajado con ustedes, nosotros tenemos el 95% de los cerca de 2.600 y pico de proyectos funcionando. Y eso tiene una implicación en la protección de 600.000 empleos, pero adicionalmente nos permite proteger el 100% de las licencias. Y como no hay una manera quizás más clara de mostrarlo, los testimonios de ustedes y de sus actores hablan con elocuencia, y me gustaría compartirles este video. El gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a un sector edificador que no se detiene. Agradecemos enormemente los esfuerzos del gobierno nacional y del señor presidente y el ministro. Este fue el primer sector no esencial en contar con protocolos de bioseguridad para reiniciar sus actividades. Esos protocolos han sido ejemplo no solo para Colombia, sino a nivel regional. Y gracias a eso ya casi las 3.600 obras a nivel nacional se han podido reactivar. Permitimos la reapertura de las salas de venta bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Un protocolo muy riguroso para poder abrir y que los proyectos, las familias que quieran comprar puedan acercarse a las salas de ventas con todo el cuidado para poderlos proteger. Extendimos las licencias urbanísticas y ampliamos la vigencia de los certificados de los cursos de altura, con lo cual garantizamos la ejecución adecuada de las obras. Sin estas medidas, pues seguramente la situación económica de este sector y de todos nuestros trabajadores estaría en riesgo. Confiamos en usted y vamos a dar todo lo que podamos para poder salir adelante entre todos juntos de esta situación que vivimos. Es así como el gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a un sector edificador que no se detiene. A mí me emociona, doctora Sandra, cuando yo veo esa compenetración de todos los actores, de todos los afiliados, dándole al sector en sus obras ese contenido de protección de la vida y de la salud, y al mismo tiempo mostrando el dinamismo. Inclusive, yo imagino que el doctor Roberto Moreno nos está viendo, y hablando con su hermano, mi buen amigo, el doctor Luis Alberto Moreno, hablábamos del mensaje que cuando las personas analicen cómo es una obra, se estén dando cuenta que al llegar es como si estuvieran llegando a un hospital. Los protocolos, el rigor, el seguimiento, nos permite a nosotros marcar la diferencia. Y ahí creo que las medidas que se han tomado han sido muy bien acompañadas por todos ustedes, y doctora Sandra, mi reconocimiento y mi gratitud, porque usted desde el primer día ha sabido respaldar las medidas para la protección de la vida y de la salud, y fuimos dando esa entrada de recuperación gradual con un gran sentido de responsabilidad. Pero el segundo actor importante que ayuda a dinamizar el sector son las familias. Porque lo que no puede ocurrir en el marco de una situación tan difícil como la que vive el mundo es que las familias renuncien a sus sueños. Las familias tienen que reafirmarse en sus sueños. Y justamente esa reafirmación de los sueños es que puedan ver que es posible, aún en medio de la adversidad, adquirir vivienda. Y para eso también quisiera hacer referencia a 6 medidas que se han aplicado desde el gobierno nacional y que nos permiten llamar las cosas por su nombre. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esas 6 medidas empiezan por ese gran proyecto que es la posibilidad y la realidad de 200.000 subsidios para vivienda de aquí a agosto del año 2022. 100.000
en vivienda de interés social y 100.000 para el segmento no bis, donde 60.000 son para primera vivienda y 40.000 son para segunda vivienda. Pero con unas herramientas desde el punto de vista de financiamiento que nos garantizan un crédito con buen plazo, con buena tasa y algo muy importante, cuota fija para las familias. Las reducciones que se logran con los subsidios y adicionalmente con el esquema concurrente que tenemos también habilitado con cajas de compensación, nos permite que haya familias que adquieran vivienda de interés social con una cuota mensual que no supere los 350.000 pesos. Muchas menos que esa cifra. Pero también nos permiten que familias de clase media emergente y pujante también construyan ese sueño. El segundo aspecto son los alivios en los créditos de vivienda, que sería el segundo componente, que nos quedó en la circular 007 de 2020, que es con licencia para ayudar, y lo digo aquí utilizando el 007 que le gusta tanto al ministro Malagón, y es que nosotros pudiéramos extender periodos de gracia en el financiamiento sin afectar la historia crediticia de quien está cumpliendo el sueño de adquirir la vivienda. Fue una medida rápida, oportuna y que también da un especial alivio. La tercera es la protección de los beneficiarios del subsidio, que es el decreto 493, donde no hay pérdida del subsidio por hacer una renegociación efectiva del crédito. El cuarto, que también es importante, que está en el decreto 579 y tiene que ver con los arriendos, que es la promoción de acuerdos entre las partes y que no se permitan los desalojos, pero que genera una especie de solución fraterna entre arrendador y arrendatario en un momento de muchísima dificultad. La otra que yo no puedo dejar de resaltar, que está en el decreto también 749, y es la reanudación gradual de los permisos para remodelaciones, donde se han especificado tipologías de vivienda. Y el sexto, que también es importante, es haber habilitado los trasteos en el marco del aislamiento preventivo, donde también se va permitiendo esa gradualidad. Ahora, ¿qué se ha logrado hasta ahora con estas medidas? Importantes mensajes, 3 indicadores que yo quisiera dejarles a ustedes de referencia. El primero, nosotros tenemos ya 20.000 entregas gracias a la autorización de trasteos. El hecho de permitir los trasteos con protocolos y con las medidas nos ha permitido a todos ver que se entregan 20.000 unidades de vivienda. La segunda, construir ese camino para tener para agosto del 2022 200.000 nuevos propietarios en Colombia. Y número 3, y aquí quiero también decirlo, 659.000 créditos hipotecarios con periodos de gracia. Es decir, una reacción del sistema financiero para que las familias que podían ser potencialmente afectadas y por lo tanto generar una cadena de efectos perniciosos en el sistema de adquisición de vivienda, encontraron ese camino de alivio a través de la extensión de periodos de gracia. Y aquí también, doctora Sandra y apreciados afiliados de Camacol, el testimonio del ciudadano, de la familia, del beneficiario, lo dice todo. Y me gustaría que viéramos este video de los hogares beneficiarios.
El gobierno del presidente Iván Duque trabaja para que las familias no renuncien a su sueño de ser propietarias. Por eso lanzó el plan más ambicioso para la compra de vivienda. 200.000 familias se convertirán en propietarias en los próximos 2 años. Del total, 100.000 subsidios serán para la compra de vivienda de interés social. Hoy agradezco al Ministerio de Vivienda porque a pesar de la emergencia con la que se encuentra el país, me fue otorgado el beneficio de subsidio de concurrencia de Mi Casa Ya. En realidad fue muy fácil hacer estos trámites, solo fue cumplir los requisitos y postularme al banco donde hice el préstamo para mi vivienda. Estamos muy felices porque como familia hemos cumplido un sueño más y es el de tener vivienda propia. Los otros 100.000 subsidios serán para familias que quieran comprar una vivienda no bis que cueste hasta 438 millones de pesos. Quería comprarme una casa de 200 millones, bueno, 200 y pico, y no podía porque no aplicaba ningún subsidio y pues lastimosamente tampoco me alcanzaba para la cuota. Y ahora con el anuncio del gobierno nacional pues voy a poder aplicar a mi subsidio apenas habiliten y me dirijo a una sala de ventas para poder negociar y poder comprar mi casa lo más pronto posible. Entonces pues eso me tiene muy contento y gracias al gobierno nacional. Además, generamos alivios para las personas con crédito hipotecario o leasing habitacional por medio de periodos de gracia, conservando además su cobertura a la tasa de interés. De esta manera, protegemos la vivienda, el principal activo de las familias colombianas. Las medidas otorgadas por la banca de periodos de gracia para los créditos son uno de los principales alivios para los colombianos, que por causa de la emergencia económica y sanitaria no han podido honrar sus obligaciones crediticias. La cartera de vivienda, en particular, es la que más se ha beneficiado de la medida, lo que ha permitido proteger el activo más importante de las familias colombianas, la vivienda. Establecimos mecanismos que fomentan acuerdos de pago entre propietarios y arrendatarios. En este momento estamos viviendo en un apartamento en arriendo. En vista del confinamiento nos vimos obligados a escribirle a la inmobiliaria solicitándole plazo para pagar este mes. También autorizamos las mudanzas y las remodelaciones bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple a las familias para que puedan alcanzar sus sueños. Ahí vemos el segundo elemento del trípode para la reactivación del sector. Y el tercero, que no es menor y que tiene que ver justamente con la preocupación, o más que preocupación, con el comentario de la gradualidad y del trabajo con las regiones, se refiere a los entes territoriales. Y aquí hay 2 medidas que son muy importantes, a las cuales quisiera hacerle referencia. La primera es el decreto que estamos adelantando, tramitando, donde estamos facilitando y simplificando el proceso de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Es una forma ágil para responder y disponer también de la capacidad de generar nuevos proyectos. Hay muchos de ustedes que han tenido que pasar por momentos tortuosos, largos, dispendiosos. Aquí se busca una simplificación que nos permita de manera acelerada una reactivación del sector. Y la segunda tiene que ver con el decreto 819 del 4 de junio, donde estamos trabajando con los entes territoriales para la autorización de horarios extras en materia de construcción, donde básicamente estamos permitiendo el trabajo durante la noche y también durante festivos. En esto hay alcaldes que han mostrado una especial conciencia y yo lo quiero destacar. Y esto también me llevaría a plantearle a ustedes cuáles son esos resultados esperados para el sector. Y aquí hay 3 resultados que yo quisiera compartirles a ustedes. El primero, ya 952 municipios se van a beneficiar de la simplificación en la actualización del POT.
La segunda, tendremos 30 días como tiempo de concertación ambiental del plan de ordenamiento territorial. Y el tercero, que no se requieren permisos excepcionales para definir esos horarios laborales que permitan incidir positivamente en la reactivación del sector. Y por eso los testimonios de los alcaldes y su compromiso es definitivo. Y aquí quiero que ustedes también vean el siguiente video donde podemos apreciar el testimonio de los alcaldes. El gobierno del presidente Iván Duque trabaja para que los alcaldes sigan impulsando el desarrollo en sus territorios. Por eso, expediremos un decreto que facilita los procesos tanto de actualización de los planes de ordenamiento territorial como de concertación ambiental. Las ciudades en Colombia tienen que aprender de sus errores y no volverlas a cometer. Es por eso que nosotros estamos planificando nuestra ciudad al 2100 con unos urbanistas internacionales quienes nos han ayudado a planificar la densidad necesaria, el área que necesitamos, la movilidad sostenible no solo con los parámetros de hoy, sino que pueda ir migrando y creciendo de acuerdo a las nuevas realidades de la tecnología. Ese plan lo venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda para poder volver a Barranquilla, la primera biodiversidad de Colombia y del mundo, de la mano del Gobierno Nacional, y un sitio donde toda Colombia y todo el mundo ponga su ojo para invertir y para vivir. Ese es el desarrollo que necesitamos en Colombia, ordenado, equitativo y obviamente que le dé la mano y ayude a todos a salir adelante. Además, lanzamos una medida que faculta a los alcaldes para autorizar la ampliación de los horarios de trabajo en las obras, para poder así seguir avanzando en la construcción de miles de sueños para los colombianos. A los alcaldes municipales nos asiste la responsabilidad de proyectar el desarrollo de los territorios con visión de largo plazo y bajo el criterio de crecimiento urbano ordenado, con el fin de promover ciudades resilientes, autosostenibles, medioambientalmente responsables, competitivas, integradas, incluyentes y con una oferta amplia de servicios que garanticen principalmente la dignificación y oportunidades para todos los ciudadanos. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a ciudades ordenadas con un desarrollo formal de la vivienda. Entonces, doctora Sandra, para usted y para todos los afiliados, los mensajes más importantes que se encuentran en este trípode de la estrategia de reactivación están, primero, en un sector edificador que no se detiene. Un sector edificador que queremos verlo en marcha, funcionando con protocolos. Segundo, que los hogares en Colombia no renuncien a los sueños de ser propietarios y para ello es buscar la mejor combinación de herramientas. Y el tercero, que los alcaldes sigan impulsando el desarrollo. Y eso me lleva también a decir cuáles serían unos mensajes para compartirle al gremio donde yo también quiero solicitar, pedir, pero pedir en equipo, para trabajar en equipo y resolver en equipo. Antes de hablar sobre esos pedidos, yo quiero decirles que ya he tenido conversación con el superintendente de Notariado y Registro, donde me ha acompañado el doctor Víctor Muñoz y me ha acompañado también el doctor Diego Molano, para decirle a la superintendencia que necesitamos toda la agilidad en el servicio de instrumentos públicos para que no se nos vaya a quedar en un pequeño eslabón la posibilidad de hacer estas obras realidad. Y ahí hay un mandato, una visión, y estoy supervisando eso semanalmente. Quiero decirles a ustedes, porque muchos de ustedes han hecho referencia al tema del crédito. Yo creo que hay varias cosas que no puedo dejar por fuera. Una es que ya hoy el sistema de subsidios es un sistema agresivo y con una meta muy importante. Dos, nosotros hemos habilitado los canales de endeudamiento
con 90% de garantía de la nación para la protección de los empleos formales, que también beneficia al sector edificador. Y fuera de eso está el subsidio del 40% de un salario mínimo legal vigente para aquellos trabajadores formales de empresas o de empleadores que hayan visto afectada su facturación en un 20% o más. Y van a ser más de 4 millones de colombianos que durante un periodo de 4 meses van a recibir en total cerca de 1.400.000 pesos. Y a eso agrego también el subsidio que estamos dando a la prima del mes de junio del 50% de esa prima. Esas medidas todas hacen posible enfrentar la pandemia también con unas condiciones que son positivas para el país, frente a las cuales no podemos ser triunfalistas. Pero la razón por la cual quiero insistir en ello es porque más allá de hablar de garantías a quien está tomando el crédito de vivienda, creo que las condiciones de plazo, de tasa fija y de subsidio tienen condiciones donde es prácticamente una ventaja de seguridad el adquirir vivienda en condiciones bastante justas y favorables. Y como Estado, nos parece que son mucho más efectivas las herramientas que se han diseñado que sencillamente entrar a hacer una garantía de un crédito personal donde por la misma dinámica de todo el esfuerzo fiscal que nos toca hacer, en este momento no se hace viable y que nosotros preferimos mantener el énfasis en los programas de carácter estructural, de subsidio, de financiamiento, con cuota, con tasa, con plazo, y que además nos dan con las familias un sentido de confianza. Y ese sentido de confianza se ve también en la demanda por los productos que hemos anunciado en los últimos días. Yo no puedo dejar de pedirle a usted, doctora Sandra, y a todos sus afiliados, primero, que nos ayuden a socializar y a difundir esta estrategia de reactivación. Segundo, que el cumplimiento de los protocolos sea la mejor carta de presentación del sector, que el sector sea el campeón en la implementación de esos protocolos. Y tercero, que ustedes como empleadores también nos ayuden a proteger el empleo de las familias más vulnerables. Y cierro diciendo esto, doctora Sandra. Esta no es una competencia entre países, no. Porque estamos ante una situación que, como lo he escrito tantas veces, es la más compleja que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Pero actuamos a tiempo, con responsabilidad, con gradualidad, amparados en la ciencia y en la gerencia. La ciencia que nos ayuda a tomar decisiones sustentadas, informadas, con el mayor nivel de precisión posible, y las gerenciales, que tienen que ver con identificar, construir y dispersar los programas de gobierno. A hoy, enfrentando esta pandemia, nosotros tenemos una tasa de contagios por millón de habitantes bastante inferior a la de Europa y a la de grandes países de América Latina. Tenemos una tasa de mortalidad por millón de habitantes bastante inferior a la de Europa y bastante inferior a la de muchos países de América Latina. Que si aumentamos pruebas tendremos más casos, lógico. Y mucho más cuando el 80% de los portadores de este virus son asintomáticos. Pero por eso mirar la positividad, que es el número de casos positivos frente al universo de pruebas, nos permite a nosotros situarnos hoy por debajo del 10%. Y ese es un mensaje importante. El tener una positividad a ese nivel comparada con el mundo nos muestra también a nosotros que tenemos un camino de optimismo. Y hago también referencia a lo que tiene que ver con la letalidad, que es el número de personas fallecidas sobre el total de casos. Ahí nosotros estamos en el 3%, por debajo de muchos países de América Latina y muchos países de Europa.
Y en adición, nosotros venimos consolidando la capacidad de pruebas y nosotros también vemos crecer los recuperados. Ya nos estamos acercando al 40% de personas recuperadas. Aquí el virus va a estar por más tiempo del que todos quisiéramos. No tiene vacuna, no tiene tratamiento, no tiene cura. Pero si nosotros obramos protegiendo a la población más vulnerable frente a esta pandemia, mayores de 70 años y menores de 70 con comorbilidades y preexistencias severas, si avanzamos con distanciamiento físico, si hacemos del lavado de manos constante y adicionalmente no nos tocamos la cara y adicionalmente estamos cumpliendo el protocolo laboral, nosotros tendremos la posibilidad de ganarnos la vida frente a esta situación. Y a mí me alegra hablarle al sector constructor, doctora Sandra, porque construir es lo contrario a destruir. Muchos en el mundo se han dejado llevar al discurso de la destrucción. Nosotros no. Como país tenemos que construir hacia adelante. Ya. Con mucha capacidad. Ustedes son un sector creativo, innovador, y así lo han demostrado con sus protocolos. Y por eso nosotros lo que queremos es, frente a un virus que quiere contagiar el miedo, tenemos que salir a contagiar la esperanza de poder identificar y construir el sueño de tener una casa. Tenemos que contagiar optimismo con responsabilidad. Tenemos que contagiar la recuperación de vida productiva con prudencia, con protocolos. Y tenemos sobre todo que ser capaces de mostrarle a Colombia y al mundo que si bien nosotros teníamos unos fundamentos importantes que nos llevaron a crecer por encima del 3% el año pasado y en los 2 primeros meses del año por encima del 4%, y que tuvimos una de las economías que creció en el primer trimestre comparado con el mundo. Nuestro reto es una recuperación en forma de V, que algunos dirán es V de victoria, pero también es una V que hace parte de la palabra avanzar. Y solamente lo logramos en la medida que recuperemos responsablemente esa vida productiva, que lo hagamos con los alcaldes, gobernadores, con el sector privado, y ver que hoy tenemos el 95% de los proyectos, dando esos pasos, con 600,000 empleos, y que hacemos el comparativo con América Latina, donde los proyectos están en el 70%, Colombia también se sitúa y se quiere situar a la vanguardia. Mi mensaje, doctora Sandra, para usted, para todos sus afiliados, es que aquí estamos comprometidos para que el sector siga siendo un sector que lidere, para que las familias construyan sus sueños y para que los alcaldes sean aliados de esta gran agenda. Muchísimas gracias a usted, a todos los afiliados que me han escuchado esta tarde.